nada más van a ser como 50. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Todos necesitamos entendimiento, pidámoslo. Necesitamos inteligencia espiritual, necesitamos sabiduría para poner en práctica lo que aprendemos. Él está dispuesto a darnos eso, pidámoslo y su nombre será glorificado. Vamos a hacer una oración. Bendito seas, Padre Celestial, porque has provisto los medios para que podamos reunirnos. Que tu nombre sea glorificado con lo que veremos hoy. Ayúdanos a entender, danos tu gracia para obedecer. Haz de esta iglesia una iglesia fiel y obediente en todo, en cada área de nuestras vidas, Padre, como padres, como esposos, como suegros, como hijos, como siervos tuyos, oh Dios, para que tu nombre reciba toda la gloria. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Estamos viendo algunos principios que gobiernan la hermenéutica. Una cosa que vimos es que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo y no al revés. No puede ser al revés. Este hombre, Luis Berkhoff, tiene un libro de teología sistemática muy bueno, pero ahí le falló. Él dice que el Antiguo Testamento interpreta al Nuevo. Vean ustedes en Génesis 12, vean los primeros versículos. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora vean el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si un israelita leía este versículo 3, ¿cómo creen ustedes que traduciría o interpretaría más bien las últimas palabras de este versículo? Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ellos creían que a quien Dios bendeciría serían los judíos. Entonces, los judíos, los israelitas, no podían interpretar bien este versículo. ¿No podía? Esta promesa fue dada a Abraham. Y si ustedes le preguntan a un israelita, si Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿qué pasó con esta promesa? Una cosa que podrían contestar los israelitas sería, es que esta parte de esta promesa no se cumplió en Abraham. Pero ¿cómo que no se cumplió? Entonces Dios deja sus promesas sin cumplir. Nosotros creemos que sí se cumplió, sí, pero no en Abraham. Se cumplió en la simiente de Abraham, que es Cristo, como dice Pablo en Gálatas. Se cumplió en el Mesías prometido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los que no creen que Cristo sea el Mesías no pueden interpretar bien las Escrituras. Y son muchísimos. Ningún musulmán cree que Cristo sea el Mesías. Ningún israelita. Ahora, pasen a Gálatas en el capítulo 3. Tres, 7, 8. Sabed, por tanto, que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. Vean, nada más los que son hijos de fe, o sea, los que creen como Abraham creyó. Abraham pues tuvo muchísimos descendientes, pero aquí está hablando de los descendientes espirituales. Son los que tendrían la fe que su padre tuvo. Y la Escritura, 3:8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, vean, así fue justificado Abraham, así sería justificados sus descendientes. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vean, estos versículos nos están interpretando lo que dice Génesis 12, los 3 primeros versículos. Estos versículos están interpretando a aquellos, no aquellos a estos. A eso es a lo que yo me refería hace rato. Dice el 9, de modo que los de la fe, o sea, aquellos que son los que tienen verdadera fe en Cristo, dice, son bendecidos con el creyente Abraham. Los israelitas no querían entender que Dios no se fija en si uno es israelita o no. No, Dios se fija si uno tiene fe, no importa de la nación que sea. Dios se agrada de todos los que creen en Él, y los que creen en Él lo demuestran obedeciéndole. Entonces, ¿qué estoy diciendo también aquí? Que todos los que creen que la salvación es por obras, o la justificación viene por nuestras obras, y no por la fe, no pueden interpretar correctamente las Escrituras. Millones y millones de arminianos y de legalistas en todo el mundo. Acuérdense de una cosa, en este mundo solamente hay dos religiones, ¿sí? Los que creemos que la salvación es por la fe, o la justificación, y los que creen que la salvación es por las obras. Todas las religiones que existen se engloban en estas dos. ¿Creen ustedes que Dios les dará la salvación a cambio de portarse bien? Eso es lo que creen todos los arminianos, lo que creen todos los legalistas. Dios me dará la salvación si me esfuerzo, si le echo ganas, si ofrendo. Una persona que cree esto no ha entendido nada. Y es posible que una persona crea esto teniendo 20, 30 años leyendo la Biblia. Yo le pregunté una vez a un conocido mío que era pentecostés, yo ya tenía años conociéndolo. Le pregunté, oiga hermano Raúl, ¿usted cree ser salvo? ¿De veras cree ser salvo? Se quedó pensativo un momento y me dijo, claro que sí. Dice, si no lo creyera, entonces pensaría que he perdido el tiempo. O sea que él pensaba que es por el tiempo. No, pues tanto tiempo que tengo asistiendo a los cultos y dando una ofrenda, ¿cómo no voy a ser salvo? Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vean, aquí dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esta es la versión 60. ¿Saben cómo dice la versión antigua? Dice, dio de antemano, no sé exactamente las palabras, pero dice, evangelizó a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así se tradujo en la versión antigua, que Dios evangelizó a Abraham. Pero, ¿por qué se tradujo aquí la buena nueva? Vean, la palabra evangelizar, la palabra evangelio, es una palabra griega, no es una palabra hebrea. Entonces, en ese sentido, en el Antiguo Testamento no está la palabra evangelio. Pero aquí está dando a entender que Dios le dio el evangelio a Abraham. Al decirle, en ti serán benditas todas las naciones, ahí está el evangelio. Serán benditas por medio de la justificación por la fe.
Dios nos perdona no por algo que hagamos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona entienda esto? El hombre por naturaleza cree que Dios se agradará de él haciendo algo. Si me porto bien, si dejo esto, si me abstengo de aquello, ya no soy el mismo de antes, voy a cambiar, de aquí en adelante me voy a portar bien, a ver si Dios me da la salvación. De esa manera no es la salvación. No fue salvo así Abraham. Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La palabra simiente se puede traducir como descendencia. Dice, no dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué pensará un judío si lee este versículo? Que Cristo es la simiente de Abraham. No lo puede entender, no lo puede creer, odiará este versículo. Busquen otro texto en Éxodo, en el capítulo 17. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí, que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vean la orden que Dios le dio a Moisés, que golpeara la peña o la roca, hay otras traducciones que dicen la roca, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. No pierdan de vista este versículo 6 y compárenlo con 1 Corintios 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Empezamos en el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bien, esta roca era Cristo. Vean lo que dice aquí Pablo. Acá estamos viendo que Dios le dice a Moisés que golpee la roca para que fluyan aguas. ¿Cómo vamos a interpretar esto? ¿Con lo que dice Éxodo? ¿Sí? ¿O vamos a interpretar Éxodo con lo que dice aquí? ¿Qué creen ustedes? Dice aquí que la roca era Cristo. Quiere decir que la roca aquella, la que golpeó a Moisés, simbolizaba a Cristo. O era un tipo de Cristo. Pero vean, ¿quién hubiera entendido eso si aquí Pablo, o Dios más bien, no nos lo hubiera interpretado? Aquí Dios nos está dando la interpretación de lo que aquello significaba realmente. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo que Moisés no golpeó una roca? No, sí era una roca literal, pero aquella roca simbolizaba a Cristo, era un tipo de Cristo. Golpeó una roca y salieron aguas de ella. Entonces, quiere decir que aquella roca y aquella agua que salió de la roca tenían una enseñanza espiritual para nosotros. Debemos descubrir esas enseñanzas espirituales que están en el Antiguo Testamento para poder interpretar correctamente las Escrituras. Aquella roca y aquella agua tenían una enseñanza espiritual para aquellos israelitas, pero Dios no pensaba nada más en aquellos israelitas, pensaba en nosotros también.
Vean cómo dice en el versículo 11. Y estas cosas, 10:11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros o para instruirnos, puede traducirse, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vean, Dios estaba matando dos pájaros de un tiro. Les enseñaba a aquellos y nos enseña a nosotros. Pero ver otra cosa, esta enseñanza es entendida o es aprendida solamente por los que creen en Cristo, ¿sí? O beneficia solamente a los escogidos, sean judíos o sean gentiles. Porque aquellos judíos, me refiero a los necios, porque no todos eran necios, aquellos judíos necios que bebieron de aquella agua, ¿sí? Y que vieron que Moisés golpeó aquella roca, nunca entendieron, nunca se les ocurrió que vendría el Mesías, y que se cumpliría la enseñanza espiritual que está contenida tanto en la roca como en el agua. Ellos nunca entendieron que cuando el Mesías viniera, Él nos traería una clase de agua que quien la bebiera nunca jamás volvería a tener sed. ¿Se acuerdan? Eso lo dijo Jesús. Entonces, eso es lo que Dios quería que los israelitas entendieran. De aquella roca salió agua, pero aquella agua calmó la sed de los israelitas momentáneamente. Ahora vean, Cristo es nuestra roca. La roca simboliza seguridad, confianza, firmeza, protección, apoyo, y todo eso lo tenemos en Cristo. Pero Cristo no solamente es la roca, Cristo también es el agua, las dos cosas. En Cristo estamos firmes, estamos seguros, y de Cristo bebimos y aún bebemos el agua de la salvación. Entonces, si leemos este texto con los lentes del Antiguo Testamento como Luis Berkhoff, no podemos entenderlo. Vean otro texto en Isaías 28. Isaías 28, 9. ¿A quién se enseñará ciencia? Ven, aquí está hablando Dios a los israelitas, está enojado con ellos. Les está llamando la atención a través del profeta. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? O sea, a los niños que acaban de dejar el pecho. ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y luego vean lo que dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Este versículo 11, ¿cómo lo entenderían los israelitas, los rabinos, los escribas? Si trataban de analizarlo y tenían pláticas entre ellos, ¿a qué conclusión llegarían? ¿Dios nos va a hablar en una lengua extraña? ¿Pero cómo nos va a hablar en una lengua extraña? ¿Saben ustedes cuándo se cumplió esta profecía? El día de Pentecostés, cuando ellos hablaron en lenguas. ¿Sí? Les estaba Dios hablando en una lengua extraña. Bien, durante siglos Dios les había hablado en hebreo. Dicen algunos que el hebreo fue el primer idioma que existió. Algunos llegan al punto de decir que el idioma que hablaban Adán y Eva era el hebreo. Entonces, durante siglos y siglos Dios les hablaba en hebreo. Pero al cumplirse esta profecía, les hablaría en otro idioma. ¿Pero por qué en otro idioma? ¿Saben por qué? En prueba de su desagrado. O sea, les hablaba así para que no entendieran. Estoy enojado con ustedes. Entonces, aquellos judíos que escucharon ahí
que estaban hablando en lenguas, ¿sí? Los apóstoles, debieron haber entendido que se estaba cumpliendo esta profecía, pero no lo entendieron. Dios les hablaría en una lengua extraña para darles a entender que estaba enojado con ellos. Vean, comparen esto que les estoy diciendo con 1 Corintios, capítulo 14, catorce 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Vean, está diciendo lo que dice Isaías 28, aunque cambia algunas palabras, pero es lo mismo. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, dice, y ni aún así me oirán. O sea, deberían de entender que estoy enojado con ellos, pues ni así me van a hacer caso. Dios ya sabía eso. El día de Pentecostés, dice Flavio Josefo que se reunía hasta 1,000,000 de personas, venían de muchas partes de los alrededores. ¿Cuántos de ese 1,000,000 de personas, cuántos fueron salvos? 3,000 nada más, un porcentaje muy, muy bajo. Cuando Dios les hablaba por medio de los profetas, lo hacía, vamos a decirlo de esta manera, con la esperanza de que oyeran y obedecieran. Pero si les hablaba en una lengua extraña, era una señal de desagrado. Hermanos, no cabe duda que es una bendición entender lo que Dios nos dice. Es una maldición no entender lo que Dios nos dice. Si una persona lee la Biblia y no la entiende, esa es una maldición. Y la maldición se ve, sobre todo, en las personas que creen que entienden cuando no entienden. Cuando Dios les habló en lengua extraña el día de Pentecostés, no les habló en su idioma. Entonces, 1 Corintios 14 interpreta lo que Dios dijo en Isaías 28:11. El día de Pentecostés, Dios rechazó a los israelitas y tenía un remanente de todos aquellos, nada más 3,000, aunque sabemos que después muchos otros fueron salvos. Véanlo también algo relacionado con esto en Mateo 13. Mateo 13:10. Acaba de hablarles Cristo de la parábola del sembrador y dice en el 10: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vean por qué les hablaba en parábolas. Al hablarles en parábolas es como si les hablara en clave. O sea, era una señal también del desagrado de Dios, para que ellos no entendieran. Y vean cómo dice el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Les hablaba en parábolas porque no quería salvarlos. ¡Qué tremendo es esto! Es una maldición que una persona lea la Biblia o escuche la predicación y no entienda. Si le pedimos a Dios que nos hable a través de su palabra y nos habla, no se nos olvidará que nos habló. No se nos va a olvidar porque ya es algo personal. Dios nos está alimentando a través de la palabra.
Pero si una persona escucha la predicación y 2 horas después le preguntan, oye, ¿de qué trató la predicación? Pues ni me acuerdo. O trata de, creo que habló de esto, a ver, explícame qué entendiste. No, pues no entendí. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es que una persona no entienda lo que está leyendo, lo que está escuchando, porque no les importa. Porque una persona que escucha algo que le importa, lo procesa en su mente, lo digiere y lo guarda ahí, lo atesora, porque es algo que le importa. ¿Cómo es posible que una mujer vea una telenovela y explica todos los detalles de la telenovela? Y le hablan de la predicación, no se acuerda de nada. ¡Wow! Cuando ellos escucharon que Dios les hablaba en lenguas, debieron entender que se estaba cumpliendo la profecía, pero su pecado distorsionaba el asunto. Ese es el problema de no entender lo que leemos o de no entender lo que escuchamos. Es nuestro pecado. El pecado todo lo distorsiona, hace que no entendamos como deberíamos entender. Pero si no tuviéramos el Nuevo Testamento y leyéramos Isaías 28:11, ahí donde dice de que en otras lenguas les hablaré a este pueblo, ¿quién entendería al leer Isaías 28 que está hablando del don de lenguas? Nadie entendería. Vean, las lenguas eran una forma de profecía. En 2, 3 capítulos el apóstol Pablo les dice que está bien que hablen en lenguas. Cuando ellos hablaban en lenguas, había quien interpretara. O sea, los intérpretes interpretaban lo que estaba diciendo el otro que hablaba en lenguas, y Dios les hablaba así durante un tiempo. Pero ¿saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes por qué Dios les habló en lenguas, a través de las lenguas durante un tiempo? Porque el Nuevo Testamento no existía. Entonces, ellos eran alimentados también a través de las lenguas. Les estoy diciendo que las lenguas eran una forma de profecía. Pero ya cuando terminó de escribirse el Nuevo Testamento, las lenguas ya no eran necesarias. Entonces, ¿cuánto tiempo duraron hablando en lenguas? En realidad fueron muy pocos años. Pero Dios los bendecía. Dios les mostraba su voluntad a través de las lenguas. Como ya se cumplió el propósito de las lenguas, esas lenguas ya no tienen ningún objeto. Entonces, vean, los que dicen hoy hablar en lenguas, ellos son unos mentirosos. Ya Dios no le comunica a nadie verdades a través de las lenguas. Por eso decía Pablo, si no hay un intérprete, entonces ¿qué sentido tiene que alguien hable en lenguas? Debería de traducirse lo que está diciendo el que habla en lenguas. Los que hoy hablan en lenguas, ¿qué propósito tienen? Dicen ellos que son edificados con ellas. Vean, 1 Corintios. Primera de Corintios 14. El que habla en lengua, 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quería cuando hablaba por medio de las lenguas? La edificación de la iglesia. Entonces, si una persona hoy dice que habla en lenguas, ¿qué se supone que debería de buscar? La edificación de la iglesia, el progreso, el crecimiento espiritual de la iglesia. Pero vean cómo dice al empezar el versículo: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, ustedes pregúntenle a una persona que habla en lenguas hoy, y esto va a contestar: yo hablo en lenguas para edificarme a mí mismo.
Pero ¿en qué sentido una persona que habla en lengua se edifica a sí misma? En ningún sentido. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, lo está diciendo en una forma irónica. O sea, es como si tradujéramos, el que habla en lengua extraña, consigo mismo, habla consigo mismo. O sea, si no hay un traductor, entonces está hablando consigo mismo y no es de ningún beneficio para los demás. ¿Qué sentido ese? ¿Qué sentido tendría eso? No solamente es una ironía, es un regaño. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Hay personas en iglesias carismáticas que hablan en lenguas y se llenan de soberbia por lo mismo. Dicen, yo hablo en lenguas y tú no, dándoles a entender yo soy mejor que tú. En esas iglesias piensan o creen que hay cristianos de primera y hay cristianos de segunda. Los que hablan en lenguas son cristianos de primera y los que no son cristianos de segunda. Eso no edifica la iglesia, eso destruye una iglesia. Incluso yo llegué a escuchar hace muchos años que si una persona no hablaba en lenguas, ni cristiana era. Hasta ese punto hay algunos que dicen eso. Si un cristiano tiene un don espiritual, ese era un don que dejó de existir. Si un cristiano tiene un don espiritual, ¿se va a jactar de tenerlo? Si Dios nos concede un don espiritual, debe ser usado para el bien de la iglesia. Y eso debería hacernos humildes, agradecidos y ser útiles a nuestros semejantes. Yo mencionaba hace 8 días, hace 15 días, que no vamos a interpretar un texto como nos plazca. Un texto dice lo que dice. Un texto no dice lo que nos gustaría que dijera. Debemos encontrar el significado de un texto. Ahora, hay significados que tienen diferentes aplicaciones, pero un significado. ¿Se acuerdan ustedes que ya para terminar la historia de Sansón, se acuerdan que quedó ciego? Y los filisteos lo hicieron dar vueltas ahí en un molino y se reían los filisteos viéndolo, se burlaban de él, ¿no? El que mató a tantos filisteos, mírenlo. Y algunos han llegado a decir que Sansón fue salvo, pero que ya en la última etapa de su vida perdió su salvación. Pero vean, esa es una pésima hermenéutica. En Hebreos 11, el autor de Hebreos nos dice que Sansón era un hombre de fe. Está en la lista, está en la galería de los hombres de fe. Entonces, ¿cómo vienen a decirnos que perdió su salvación? Entonces, en Hebreos Dios nos está interpretando que aunque no acabó Sansón como debería de haber acabado, de todos modos él era un hombre de fe. Lo mismo pasa con Lot. ¿Se acuerdan que ahí en Santiago dice que él veía la nefanda conducta, se afligía viendo la nefanda conducta de los sodomitas? Ese solo versículo da a entender que Lot fue salvo. A pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus regadas, él fue salvo. También fue un hombre de fe. Dios no oculta los pecados de sus siervos. Dios no ocultó las mentiras de Abraham. Dios no ocultó el adulterio de David. Dios no ocultó las faltas de Lot, ni de Sansón tampoco. Todos ellos eran hombres de fe, pero si no entendemos estas cosas, pues se imaginan qué clase de hermenéutica vamos a tener. Les hablé también en semanas anteriores de la analogía de la fe, comparando, ¿se acuerdan? Lo espiritual con lo espiritual. Entonces, debemos interpretar un texto comparándolo con otro texto. Comparamos una cosa espiritual con otra cosa espiritual. Comparamos lo espiritual con lo espiritual, no con lo carnal. La interpretación de un pasaje siempre debe estar de acuerdo con la enseñanza general de las Escrituras.
¿Qué quiero decir con esto? Dios nunca se contradice. Si ustedes hablan con un testigo de Jehová y le enseñan un texto que dice claramente que Cristo es Dios, ellos nos sacan textos donde ellos se apoyan para decirnos que esos textos dicen que Cristo no es Dios. Pero entonces, estamos usando textos para decir que Cristo es Dios y ellos usan textos para contradecirlo. Entonces ellos creen que la Biblia se contradice. ¿Cómo podemos confiar en un libro que se contradice? Si ustedes no creen en la inerrancia de las Escrituras, que la Biblia no contiene errores, ustedes no pueden interpretar bien la Biblia. Son deshonestos. ¿Por qué traen la Biblia? Antes no la traían, ahora ya la traen porque muchos se las piden. Pero en realidad ellos no creen en la Biblia. Debemos comparar lo que dice un texto con lo que dice otro y así llegar a una conclusión. Hay muchos versículos que dicen que existe el infierno. Pero dicen los testigos de Jehová que la Biblia dice que el infierno es el sepulcro. Y se basan en un versículo, no sé de dónde. Entonces, si hay muchos versículos donde dicen que el infierno es un lugar de tormento, un lugar de castigo, y hay un versículo que dice que el infierno es el sepulcro, entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Vamos a creer en los muchos versículos que apoyan la idea, la enseñanza, la doctrina de que existe el infierno y que es un lugar de tormento. Los pasajes difíciles deben ser aclarados por medio de los fáciles y no al revés. ¿Saben qué nos ayuda mucho, hermanos, a estudiar teología sistemática? Si pueden ustedes comprarse un buen libro de teología sistemática, háganlo. MacArthur tiene uno muy bueno. De los mejores es el de Carlos Hosch. Teología sistemática, vienen en 2 tomos. Pero pues vale la pena ese gasto porque estudiando sistemáticamente tenemos una visión panorámica de la enseñanza doctrinal de las Escrituras. O sea, nos ayuda mucho ver las doctrinas en forma ordenada. Vean, en la Biblia las doctrinas no vienen ordenadamente. Vienen una aquí y otra allá o sea, no es nada claro el asunto. Como dice Isaías, un poquito aquí y otro poquito allá, renglón tras renglón, etc. Dios nos enseña de muchas maneras. Hay muchos que dicen que un sermón debería estar sacado de un versículo o de un párrafo. Y que si no hacemos eso, entonces no es un sermón. Eso es absurdo. En un sermón se pueden usar 2, 3, 4 versículos. Si ustedes combinan un versículo de algo que dijo Isaías y lo comparan con lo que dijo Pablo, lo comparan con lo que dijo Judas, juntan esos 3 textos y de ahí pueden sacar un sermón. El que bate la leche, dice Salomón, sacará mantequilla. Entonces, la leche es la palabra de Dios, la leche espiritual. Entonces combinan un texto con otro y con otro y los combinan y sacan un sermón que puede ser muy útil para todos. La Confesión Bautista de Fe nos presenta las doctrinas en la forma de una teología sistemática. Si no tienen ustedes la Confesión de Fe, les recomiendo que la compren. La interpretación de un texto nunca debe contradecir a otro. Hay algunos versículos que parecen decir que la salvación se pierde, pero hay muchos versículos que claramente enseñan que la salvación no se puede perder. Entonces, ¿qué concluiremos? Hay versículos que parecen decir que Cristo es inferior al Padre. Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo. Ese versículo les encanta a los testigos de Jehová. Pero hay textos que dicen, donde Cristo mismo dice que Él y el Padre son iguales.
entonces es una contradicción, no es posible. Hay versículos que parecen decir que Cristo murió por todo el mundo, pero hay muchos textos que dicen que Cristo murió en la cruz solamente por los escogidos. Cristo no pagó en la cruz por todo el mundo, nada más por los que creerían en Él. Hay versículos que dicen que Dios se arrepintió, pero hay versículos que dicen que Dios no puede arrepentirse, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en las iglesias carismáticas hay predicadores que están confundidos y que confunden a la gente, que enseñan una cosa un día y otro día enseñan otra diferente. En un domingo enseñan salvación por la fe y en el siguiente domingo enseñan la salvación por las obras. Otra cosa, debemos predicar también acerca de las doctrinas que parecen ser contradictorias, las conocidas como anomias. Algo que parece ser contradictorio. Vean, Dios es soberano, el hombre es responsable. Parece ser una contradicción, pero no lo es. Ya hemos hablado mucho acerca del asunto, Gerardo creo que habló una vez acerca de eso, ¿no? Ahora, si una persona dice, no, es que no es posible. O Dios es soberano y salva al que quiere, o el hombre es responsable de su salvación y él debe de buscar su salvación, no. Dios te dice que tú debes buscar tu salvación y debes esforzarte por buscarla. Pero eso no garantiza que Dios vayas a ser salvo. Dios salva al que quiere. Pero si no quieres leer la Biblia, no quieres venir al culto y quieres ser salvo, pues, una persona puede decir, ¿y si no soy escogido? ¿De qué sirve que vaya al culto? Mejor ya no voy. No, si tú no buscas a Dios, ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Quieres ser salvo y ni siquiera leer la Biblia? Pues no vas a hacerlo. ¿Por qué somos responsables? Porque Dios es soberano. Y Él como soberano que es, nos hizo gentes libres. Eso no quiere decir que exista el libre albedrío, pero somos libres, somos responsables de lo que hacemos. Y nuestra conciencia nos lo dice. Y nos lo dirá el día del juicio si no nos arrepentimos. Parece una contradicción decir que Dios salva al que quiere, pero que el hombre que se pierde porque se quiere perder, pero así es. El día del juicio muchos dirán, fui al culto muchas veces, tuve la Biblia, la estuve leyendo, no creí porque no quise. Si yo hubiera creído, si yo me hubiera arrepentido, Dios me hubiera perdonado, Dios me hubiera salvado, pero no quise. Debemos predicar acerca de las dos naturalezas de Cristo, la famosa unión hipostática. ¿Cómo es posible que Él era hombre y era Dios al mismo tiempo? Pues no lo podemos entender, pero así era. Lo mismo Dios que hombre. Debemos predicar acerca de la Trinidad, un Dios en tres personas. Como no entendemos eso, ¿callaremos? Claro que no. Debemos predicar acerca del fuego eterno que no consume. ¿Cómo explicar que en el infierno habrá un fuego que no consume? Cristo habló del infierno y lo describió también como las tinieblas de afuera. Pero si hay fuego en el infierno, ¿cómo es que son las tinieblas de afuera? Ahí donde hay fuego no hay tinieblas. Pero debemos hacerlo. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Eso de que Dios no hace acepción de personas se puede traducir como que Dios no tiene consentidos. Dios no tiene consentidos. Dios no tiene favoritos. Pero Dios salva al que quiere. Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios salva al que Él quiere salvar. Debemos predicar acerca de la oración. Nosotros creemos firmemente que la oración no cambia a Dios. No oramos para obligar a Dios a que nos dé algo. Porque si Dios no quiere darnos algo, no nos lo dará. La oración parece como que cambia a Dios, pero no. La oración nos cambia a nosotros. ¿Entienden ustedes por qué los inconversos no pueden orar? Porque en el fondo en realidad no quieren cambiar. Una persona que no quiere cambiar, ¿cómo cambiaría? Otra cosa, ninguna doctrina
debe estar basada en un texto o dos. Yo les decía que hay un texto o dos que parecen decir que el infierno es el sepulcro. Pero no vamos a sacar una doctrina de lo que dice un texto o dos nada más. Las doctrinas básicas, hermanos, se repiten aquí y acá y acá y acá. Un poquito aquí nos enseña Dios, otro poquito acá. Les enseñé el otro día la idea que tienen los mormones de que de dónde sacan ellos la idea de bautizarse por los muertos. Lo sacan de 1 Corintios 15:29. Pero hay un solo versículo que habla de eso, pero no entienden ese versículo. ¿Cómo se atreven a sacar una doctrina de un solo versículo? Hay algunos que dicen, aunque ustedes no lo crean, que los evangelios son inspirados, pero no las epístolas. ¿Cómo ven? Los 4 evangelios son inspirados, pero no las epístolas. O sea, Cristo habló inspiradamente, pero no Pablo. Eso es absurdo. Pero también yo les citaba no hace mucho ese texto de Juan 7:17 que dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si lo que Cristo enseñaba era humano o carnal. Pero vean, ¿quién es el que conocerá si lo que Cristo dijo es palabra de Dios o no? El que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque si ustedes no quieren obedecer a Dios, si ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios, ustedes nunca creerán verdaderamente que este libro es de Dios. Creerán que este libro es humano. ¿Cuántas personas creen ustedes que tienen la Biblia en su casa y nunca la leen? Yo me atrevo a pensar que hay personas que tienen la Biblia y nunca la han leído completa. Han leído un poquito aquí y otro poquito allá. Y eso es todo. Una persona que actúa de esa manera, ¿cómo puede creer que la Biblia es la palabra de Dios? Si ustedes creen que es la palabra de Dios, no pueden dejar de leerla. No pueden dejar de pedirle a Dios que les hable cuando estén leyéndola. Y si ustedes tienen esa actitud, cuando ustedes estén leyendo, Dios les hablará, les mostrará su voluntad y les capacitará para hacerla. Eso es algo que solamente los escogidos pueden hacer. Los que no quieren obedecer a Dios, aunque lean, no entienden. Los desobedientes tienen un velo en sus ojos que impide que entiendan. Y no en sus ojos, en realidad el velo lo tienen en su corazón. ¿Cuántas personas creyeron por un tiempo en la Biblia y dejaron de creer en ella? E incluso hubo personas que promovían la lectura de la Biblia, que regalaban Biblias, que regalaban a sus conocidos y a sus parientes, y terminaron por ya no leerla. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca creyeron que realmente la Biblia fuera la palabra de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, enséñanos a amarla, a reverenciarla, a darle el lugar que merece en nuestra mente y en nuestro corazón, a creer en todo lo que está escrito. Oh Dios, líbranos de un corazón endurecido y danos un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Que así sea, Padre, hasta el último día de nuestras vidas y que un día nuestros ojos miren a Cristo en la gloria, donde le alabaremos por siempre jamás. Te lo